Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal con Penny. Hola. Y yo soy Mary y hoy os traigo la novela de Carbono Modificado de Richard K. Morgan. Este título ha sido traducido también como Carbono Alterado, así que lo podéis encontrar con los dos títulos, y se trata de una novela de ciencia ficción cyberpunk y noir o hardboiled por este escritor británico que inicia su serie de Takeshi Kovacs. Yo de momento me he leído el primero y el segundo libro y os puedo decir que podéis leer cualquiera de los dos y os vais a enterar de todo igualmente. La serie está protagonizada por Takeshi Kovacs, que es un ex soldado de élite de la ONU que proviene del planeta Colonia Harlan, que está poblado principalmente por japoneses y de Europa del Este. Actualmente, en la saga, Takeshi trabaja como detective y o mercenario, acabando metiéndose siempre en los asuntos más turbios. Este primer libro fue publicado en el 2002 y ganó el premio Philip K. Dick y está adaptado en la primera temporada de la serie de Netflix Altered Carbon, que se emitió en el 2018 y está protagonizada por Joel Kinnaman, un actor que a mí me gusta mucho y que es muy recomendable porque está realmente muy bien hecho y gana muchísimo el elemento audiovisual, todas las cosas que te imaginas en las novelas. En España está siendo publicado por Ediciones Gigamesh con 688 páginas, por lo que veis es muy largo, no es un libro policíaco de estos de 300-400 páginas. La novela está realmente plagada de buenas ideas, algunas de ellas un poco locas, y además tiene mucho potencial a nivel visual, de ello la serie, con un mundo increíble, con personajes muy carismáticos, pero también tiene ciertos problemas narrativos que son a veces endémicos de este género del cyberpunk, ya que muchas veces no sabemos de dónde vienen los giros argumentales, sobre todo los últimos, para intentar ser cada vez más sorpresivos, y tampoco es siempre fácil seguir la investigación de Takeshi, algo que tendría que ser fácil de seguir una vez sabemos el final. Y también conviene remarcar que por lo menos en inglés hay algún typo y error gramatical que no ha sido corregido. Como parte del género cyberpunk, pues tiene los elementos que incomodan al lector que normalmente comparte este género, que ya lo vemos desde la novela original que es Neuromante de William Gibson, que tenéis la reseña aquí arriba, siendo una sociedad distópica, hipertecnificada, en la que los gobiernos ya no tienen prácticamente nada que gobernar, sino que quien lo hace es el mercado y los mega ricos, dejando a la mayor parte de la población en los límites de la pobreza y sobre todo a merced de estas corporaciones que compran su bienestar con un mercado hipersexualizado, eso de lo del pan y circo. Y lo cierto es que en la novela hay escenas sobrepasadas de sexo a todos los niveles, pero que, como digo, forma parte de este género. En esta sociedad el valor de la vida es muy escaso, sobre todo si eres una mujer joven, más en un mundo en el que las conciencias se han digitalizado y normalmente la muerte del cuerpo no significa la muerte de la persona. Si bien, si eres pobre, lo más seguro es que nunca te instalen en un nuevo cuerpo y que si lo hacen sea en uno muy diferente al tuyo y para peor. En este contexto, la novela está narrada en primera persona subjetiva desde el punto de vista de Takeshi Kovacs, que es un hombre que tiene unos 40 años subjetivos, pero 150 objetivos. Esta diferencia de años es el tiempo que se ha pasado guardado en la estantería como conciencia, porque en eso consisten las penas de prisión en este mundo. Takeshi tiene un pasado muy colorido como ex soldado de la ONU y sobre todo como ex emisario, este cuerpo de élite, que le ha proporcionado ciertas ventajas neuroquímicas y cerebrales muy por encima de la población. Después de sus años originales de servicio, Takeshi se ha dedicado a la criminalidad cuando no es contratado como detective o mercenario. Es un personaje realmente complejo y sobre todo con una estructura mental muy alejada de la nuestra, algo que Morgan intenta construir para darnos esta impresión a través de una serie de mecanismos narrativos que no siempre terminan de convencer del todo, porque claro, esto hace que no entendamos del todo a Takeshi y sea difícil ver el razonamiento que está siguiendo su cerebro. Y no creo que se pueda justificar siempre con que es un emisario y el mundo lo ha hecho así. Esto hace que, siendo un personaje carismático y único, con mucha potencia, es también difícil empatizar con él porque no sabemos cuándo va a tomar una decisión cruel o empática, porque realmente es como una bomba de relojería. Esto es algo que se ve sobre todo en la segunda novela.
Por otro lado, los personajes secundarios están más o menos definidos, pero en general todos tienen la construcción suficiente que necesitan para la trama, aunque no siempre terminamos de entender por qué toman ciertas decisiones, pero bueno, en cualquier caso son diferentes y también carismáticos en el estilo particular que tiene el género cyberpunk o incluso el género noir. Lo que para mí es lo más llamativo y lo que más me atrae de esta saga es la construcción del mundo, no solamente por esta escena cyberpunk, sino también por la tecnología que nos presenta y las fuerzas que lo mueven todo, incluyendo la infinidad de facciones y de poderes que se presentan o se intuyen a lo largo de las novelas, siendo un mundo rico, aunque disfuncional, pero claro, tiene que ser disfuncional. La acción y el ritmo es otro elemento que puede resultar problemático, porque es una novela que me parece demasiado larga para lo que es, y esto hace que obligue a Morgan a alargar ciertas tramas o presentarnos otras que luego pues no llevan a nada o que no son tampoco trascendentales. Y creo que les iría mejor terminar antes para ser mejores novelas, pero claro, entonces no podría presentar muchas cosas del mundo. Pero sí se podría recortar sobre todo en los diálogos internos de Takeshi, que acaban siendo bastante repetitivos porque con el fin de hacernos ver que es un emisario y que su cerebro funciona diferente, menciona una y otra vez las mismas cosas. Además, el final no me parece del todo satisfactorio porque personalmente me da la sensación de que me he perdido algo por el camino, que es lo que ha pasado exactamente en esta resolución de la investigación de Takeshi. Pero bueno, en su conjunto es una buena novela, original, con muy buenos momentos, con un mundo espectacular y que desde luego es una novela que debe leer todo fan del cyberpunk y también de la ciencia ficción en general. Y desde luego esta primera novela como mínimo es mucho mejor que la segunda a mi parecer. Antes de entrar en la reseña os voy a hablar del mundo porque, como os digo, es lo más llamativo. La novela transcurre unos 500 años en el futuro, o por lo menos hace 500 años que se empezó a colonizar el espacio después de llegar a Marte y encontrarse con tecnología de los marcianos desaparecidos. Una especie que en este libro, porque en el siguiente no, es referida como la de los antiguos o The Elders en inglés, que me recuerda muchísimo a Lovecraft. Es un futuro claramente distópico por la sociedad que nos presenta, pero también espectacular porque los humanos han conseguido colonizar más de 30 planetas en relativamente poco tiempo gracias a los mapas galácticos encontrados de esta civilización. A pesar de esta extensión, los viajes en nave espacial son bastante lentos, por no decirlo mucho, porque requieren décadas, cuando no siglos, para llegar a los planetas que ya se controlan. Así que lo normal es viajar trasladando únicamente la conciencia y dejar pues los materiales en bruto viajar durante años y años y años a través de naves espaciales. Esto es posible gracias a que la sociedad ha conseguido ser virtualmente inmortal al ser posible la digitalización de las conciencias que se guardan en las llamadas pilas corticales, un dispositivo que todos los humanos tienen instalados dentro de la columna vertebral más o menos a esta altura y que se instala prácticamente en el momento de nacer. Esta pila contiene la memoria y la identidad de cada persona, por lo que cuando el cuerpo muere o bien se extrae de un cuerpo vivo, puede almacenarse indefinidamente y reinstalarse en otro cuerpo. Esto hace que las únicas muertes que son perseguidas con severidad son las muertes reales, que es cuando esta pila queda completamente destruida, y los asesinatos normales únicamente son considerados daños corporales, aun cuando en ocasiones la persona no tiene el dinero para ser instalada en un cuerpo nuevo o funda, que es como se refieren a esta novela al cuerpo físico. Estas fundas pueden ser sintéticas o incluso clones del cuerpo original, pero lo normal es ser reenfundado en cuerpos que ya existen, normalmente de alguien que está cumpliendo alguna pena, porque las prisiones físicas no existen, sino que lo que se hace es condenar a la persona a guardar su pila cortical en una especie de almacén durante X años. Unos años que la persona se pierde del mundo y mientras su entorno y sus conocidos van avanzando sin él, dándose la situación, como en el caso de Takeshi, de que tiene 110 años objetivos en los que no ha visto qué ha pasado con el mundo. Personalmente me parece una pena de prisión muy cruel porque te roban literalmente tu vida, ya que al volver, incluso con las penas cortas, lo haces siempre en un cuerpo que no es el tuyo o normalmente y en un entorno que quizá ya no te conoce y que ha avanzado sin ti.
Sin embargo, una de las ventajas de esta conciencia digitalizada es que te permite viajar a velocidad superlumínica de un planeta a otro en apenas pocos segundos y, aunque es una opción muy cara, es completamente realizable, pero claro, conlleva dejar el cuerpo atrás y que te instalen en otra funda, a no ser que seas alguien súper rico o seas una persona importante en alguna corporación que directamente te clonan en ese planeta tu cuerpo para que te instalen allí. Como es lógico, esta inmortalidad virtual únicamente es accesible para los súper ricos que virtualmente nunca mueren porque pasan de un cuerpo a otro y llevan siglos y siglos vivos. Así que son referidos por la población normal como matusalenes o Mets para abreviar. Esta élite no solo vive indefinidamente, sino que tiene a su disposición varios cuerpos clonados con tratamientos antienvejecimiento y otras mejoras genéticas y tecnológicas que van apareciendo, además de tener normalmente una copia de seguridad de su conciencia que en los más ricos se actualiza de forma remota cada cierto tiempo. El resto de la población no tiene esta suerte, pero sí que muchos pueden permitirse ser reenfundados al final de sus vidas y vivir así 2 esperanzas de vida. Pero claro, en un cuerpo normal, sin ningún tipo de tratamiento, por lo que el experimentar 2 vidas completas normalmente es suficiente para muchos y después de la segunda eligen no ser reenfundados. Otro dato importante es que la existencia de 2 copias funcionales, es decir, 2 conciencias instaladas en 2 cuerpos diferentes de una misma persona, está estrictamente prohibida por la ONU y es una de las pocas cosas que tiene como pena la muerte real. En cuanto al universo en sí, nos encontramos en una sociedad hipertecnificada e hipersexualizada, si bien siempre del lado de la explotación de la mujer, algo que me parece, eso sí, un poco original, podríamos extenderlo un poquito más. Y esto implica que hay elementos pornográficos por todos lados y cuando os digo por todos lados es que incluso se promocionan prostíbulos o sexo virtual en plena calle mientras tú estás paseando, tu cerebro puede ser invadido por esta publicidad si entras en el radio de acción de quien lo está haciendo, violando completamente el derecho a la intimidad y a la privacidad cuando no puedes ni proteger tus propios pensamientos, que es lo único que ahora mismo podemos controlar. El mercado y las supercorporaciones lo controlan todo y son los que efectivamente ejercen el poder aunque se mantenga la apariencia de que sigan habiendo gobiernos democráticos y que exista la ONU. Pero la realidad es que nadie tiene la capacidad de controlar a su vez a estas corporaciones más allá de las propias leyes del mercado. Aunque existen organizaciones criminales, lo cierto es que muchas veces la línea entre una corporación y una organización criminal está muy difuminada y tienen la misma clase de poder y el mismo poco respeto por la vida, especialmente de la gente pobre. Como os he dicho, aparte de la Tierra, existen más de 30 planetas colonizados que son supervisados por el Protectorado, un sistema de gobierno de la propia ONU, y en todos ellos, en una medida u otra, ha habido algún tipo de revolución para independizarse de este gobierno central, motivo por el que, en su momento, hace muchos años, centenares de años, se creó un cuerpo de élite, estos emisarios, para resolver de forma rápida los conflictos interespaciales, puesto que son personas entrenadas específicamente para adaptarse muy rápidamente a ser reenfundados y únicamente es necesario mandar su conciencia a ese planeta que tendrá unos cuerpos preparados para ser controlados inmediatamente. Además, están entrenados en todo tipo de combate y tienen ciertas modificaciones psicológicas para no ser afectados por los traumas como el resto de personas y poder apagar el botón de la empatía cuando conviene, así como manipular las mentes que no están preparadas y tienen una mayor intuición para poder controlar mejor el entorno. Todas estas capacidades han hecho que existan muchísimos mitos alrededor de este cuerpo y que en general sean temidos por la población y vistos como casi seres mitológicos. En todo este contexto es en el que aparece Takeshi Kovacs, que es no solamente un ex soldado, sino un ex emisario, y que es originario del planeta Harlan. En un momento del pasado decidió abandonar el cuerpo de emisarios después de una batalla especialmente sanguinaria que le hizo incapaz de poder seguir formando parte de la destrucción y la manipulación ejercida por el cuerpo de emisarios y por extensión del protectorado. Como esto le dejó sin herramientas para reincorporarse con normalidad dentro de la sociedad, desde entonces trabaja como criminal, detective o mercenario, acumulando unas cuantas penas de prisión.
Y ya entrando a la reseña en sí, empieza con un prólogo en el planeta colonial originario de Takeshi, Harlan, que fue poblado originalmente por un keiretsu japonés, que es un grupo de empresas, y con mano de obra de Europa del Este. Este planeta es importante porque su rebelión colonial marcó la de muchos otros planetas, porque su líder fue el Chris Falconer. Con su guerra instauró una filosofía que es conocida en todos los planetas y muy seguida dentro del planeta de Harlan. En este prólogo, Takeshi y su socia barra pareja Sara Sakilowski están huyendo de una escena del crimen cuando finalmente son acorralados y mueren a manos de la policía colonial de la ONU. Aunque es cierto que antes ellos matan a unos cuantos a su vez. Como pena por estos delitos, ambos son condenados a más de 100 años de almacenamiento. Sin embargo, el primer capítulo empieza con Takeshi siendo enviado a la Tierra a petición de un Matusalén, Lawrence Bancroft, para que investigue su muerte en su casa en extrañas circunstancias en la ciudad de Vice City, la antigua San Francisco, y que ha decidido contratar a Takeshi porque necesita a alguien de otro mundo que no esté influenciado por lo que hay en la Tierra, y es recomendado por otra Matusalén que ha trabajado con él por sus dotes como detective y sobre todo por ser un emisario. Takeshi se despierta así en la Tierra, siendo esta su primera visita, en un cuerpo que ha recibido mejoras neuroquímicas y con el contrato de Lawrence Bancroft en la cara, que le ofrece una cantidad importante de dinero, el perdón de la pena y además el traslado al planeta que quiera dentro de un cuerpo de élite si resuelve el asesinato y si no lo resuelve, la extinción. Así que, sin una opción real, Takeshi acepta y nada más salir del banco de fundas se encuentra con la detective Christine Ortega, que intenta convencerlo de la versión oficial de la policía, que es que Bancroft se suicidó, mientras lo lleva en helicóptero a la mansión de Bancroft. Y mientras lo lleva a la mansión de Bancroft, le explica que el disparo provino de un arma a la que únicamente Lawrence y su mujer tenían acceso y su mujer ha pasado la prueba del polígrafo. Antes de entrar en el helicóptero son testigos de una manifestación de un grupo de católicos, una secta que Takeshi no conoce, pero aquí descubrimos un dato importante y es que los católicos no permiten que sus pilas sean reenfundadas después de morir, ni siquiera que se hable con ellos en un entorno virtual porque consideran que tras la muerte el alma se va al cielo y que por lo tanto lo que van a despertar no van a ser ellos. Esto, a su vez, hace que los católicos sean objetivos fáciles para los asesinatos y otros tipos de delitos, ya que los asesinos saben que no podrán testificar en su propio asesinato. En el momento en el que sucede esto, además, se está debatiendo una nueva resolución de la ONU para permitir reenfundar las pilas corticales de los católicos como mínimo para poder ser testigos en su propio juicio por asesinato. Cuando Takeshi llega finalmente a la mansión, es seducido inmediatamente por la mujer de Lawrence, Miriam, que le insiste también, en el poco tiempo que habla con ella, que no investigue la muerte de Lawrence, pero es incapaz de sacarle más información de lo que sucedió esa noche porque ella no estaba allí. Cuando conoce a Lawrence, este le explica que no tiene memoria de lo que sucedió los 2 días anteriores a su muerte porque su pila cortical se actualiza cada 48 horas y su muerte / suicidio se produjo poco antes de la siguiente actualización, pero que él está convencido de que nunca se suicidaría y que si lo fuese lo haría de una forma definitiva, porque cuando su cuerpo muere inmediatamente es reenfundado con su última copia de seguridad en uno de sus clones. Cuando sale de la casa, Takeshi le pide al chofer de los Bancroft que lo lleve en un hotel de categoría media que no esté muy concurrido, así que lo deja en una calle llena de hoteles dirigidos por inteligencias artificiales y entra en el hotel Hendrix, donde es el único huésped. Pero bueno, está dirigido por una IA que la verdad es muy colaboradora porque nada más llegar y antes de que llegue a firmar el contrato, aparecen 2 mercenarios que preguntan por Takeshi y esto le da un mal presentimiento a Kovacs gracias a su cerebro aumentado de emisario, aunque yo también sospecharía, pero bueno, sobre todo cuando insisten que vayan con él a la vez que la IA le dice que no puede asumir los derechos de huésped si no firma. Dejándose llevar por este presentimiento, Takeshi paga y en ese momento aparecen del techo unas metralletas que destrozan a ambos mercenarios, cosa que provoca una visita de la estresada Christine Ortega. Cuando la policía investiga estos 2 mercenarios, descubren que en realidad se trata de una única persona, Katmin, un asesino a sueldo de élite, a quien por fin pueden condenar por el delito de doble reenfundamiento. Y aunque Takeshi no entiende por qué lo buscaban,
sí que le hace sospechar que hay mucha gente que no quiere que siga investigando y que Bancroft realmente ha sido asesinado. Nada más empezar su investigación y tras revisar las amenazas de muerte que recibe regularmente Bancroft, descubre que le gusta ir a prostíbulos de baja categoría y que ha tenido relaciones con varias prostitutas, incluyendo una víctima reciente de asesinato, Elizabeth Elliot, una chica joven que se vio obligada a prostituirse para poder pagar el almacenamiento del cuerpo de su madre para que no fuese utilizado por otra persona después de que esta, Irene, hubiese hackeado ilegalmente algunas de las memorias de Bancroft durante el proceso de actualización, y que su padre, que no tiene dinero para reenfundar a su hija, se deprimió aún más cuando vio a una alta ejecutiva llevando el cuerpo de su mujer en la tele, diciendo que llevaba su cuerpo solamente en los meses impares. Así que empezó a mandar mensajes amenazantes a Bancroft, que son los que llamaron la atención a Takeshi. Siguiendo esta línea de investigación, acude al prostíbulo en el que trabajaba Elizabeth y se hace pasar por su propia madre, que ha sido reenfundada en un cuerpo masculino. La cuestión es que consigue convencer a otra prostituta para que investigue las circunstancias de la muerte de Elizabeth y le promete volver al siguiente día. Al salir es atacado una vez más por unos matones que se encuentran en la salida y es salvado en el último momento por la aparición de Ortega, que parece que lo sigue a todas partes. Y cuando llega al hotel, no se ha terminado el día porque se encuentra allí a Miriam Bancroft, que lo está esperando para explicarle cómo su cuerpo tiene integradas unas feromonas que hacen que los orgasmos sean espectaculares. Así que hay una escena de sexo sobrepasado y desbocado que cansa de leer, y cuando terminan le pide una vez más que deje de investigar el asesinato de su marido y le promete a cambio que puede vivir en su isla privada, que solamente es de ella, y disfrutar cada día de este sexo con sus clones y de vez en cuando con ella misma. Pero Takeshi decide seguir investigando. Tras estos sucesos, la acción va a subir a otro nivel, pero no será el más alto, porque cuando acude nuevamente al prostíbulo se encuentra con que la chica ha sido asesinada dentro de la cabina y es atacado por un grupo de hombres que al final consiguen reducirlo. Y así es como termina en la clínica Way, que es un sitio clandestino que está especializado en deshacerse de los cuerpos que no han muerto correctamente y en torturas en ambientes virtuales dirigidas por médicos, que es a lo que someten a Takeshi, intentando hacerle confesar algo relacionado con la persona del cuerpo original, que es Elias Riker, que resulta que es un policía que ha sido condenado por un delito de corrupción y que está siendo actualmente almacenado, y además es la pareja de Cristina Ortega. Así que Takeshi va a insistir en que no es él, que no sabe de lo que le están hablando, que él en realidad es un emisario, y se va a ir complicando cada vez más la trama porque se van a ir añadiendo más y más elementos, y además se van a incluir flashbacks por parte de Takeshi cuando estaba desplegado como soldado y como emisario, que irán complicando la trama y ampliando los personajes sin saber en ningún momento quién es de fiar y quién quiere ayudarle de verdad. Y bueno, eso es todo, espero que os haya gustado. Si es así, dadle al like, dejad comentarios que ya sabéis que siempre los contesto. Si no estáis suscritos, suscribíos y sobre todo, dadle a la campanilla para que YouTube os avise de cuando cuelgo nuevos vídeos. Que los siguientes dentro del ámbito de la literatura van a ser Un perfecto equilibrio de Rohinton Mistry, Piranesi de Susanna Clarke y Ángeles rotos de Richard K. Morgan. Y en el ámbito de los cómics, el quinto integral del Thor guionizado por Jason Aaron, El indigno Thor, y después el cómic de Joker de Brian Azzarello y Lee Bermejo. Nos vemos en el siguiente vídeo.